Este video solo es para fines de entretenimiento, personajes, imágenes y música, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Esta historia no está relacionada con los respectivos mangas y animes, así que algunas cosas pueden cambiar. Por otra parte, si te gusta este tipo de contenido, por favor apoyarme con sus pulgares arriba, así como sus comentarios, eso me motiva para seguir trayendo más de esto. Por cierto, no olviden suscribirse y activar la campanita si no lo han hecho. Sin nada más que decir, comencemos. Un dios exiliado. Un plan hacia un lugar más lejos del adiós. Sorpresa era lo que había emergido, sus ojos oscilaban por tal acontecimiento hecho presente y en aquellos, que también eran presentes, seguramente no fue la excepción, las grises cortinas de humo eran fácilmente notadas por los aires, unas que con vigorosos vientos rozaron los torsos de aquellos dos demonios, que con un inevitable aspecto de sorpresa, habían visto venir aquel gigantesco círculo de luz que sin duda alguna, había sido dirigido con la intención de exterminarlos. Los espesos humos se desvanecieron junto con los segundos y minutos, los cuales al desaparecer por completo, aquel arcángel pudo mirar con claridad a aquellos demonios ilesos, algo que sin duda alguna le generó estupor, pues ¿cómo era esto posible? Si su ataque era tan poderoso que ni siquiera esos demonios pertenecientes a los 10 mandamientos, hubieran logrado contrarrestar o mejor dicho, salir con vida de aquello que parecía ser tan devastador. Por otra parte, el mismo asombro también fue compartido por aquel demonio de cabellos negros, aquel quien era el hijo menor del patriarca de los demonios, algo que pudo ocultar, aunque sin embargo, aquello seguramente ahí estaba presente. Aquellos dos mandamientos lucían un semblante que solo asombro era lo que podían arrojar, puesto que aquella pequeña esfera de luz realmente había salvado sus vidas. No obstante, era una cálida e irradiante luz que sin dificultad alguna, pudo ser morada por aquel mandamiento de cabellos rosas, una luz muy familiar que trajo consigo estupor y un notable pasmo que desprendía sobre sus ojos, porque aquella memorable silueta de anoche, estaba nuevamente reflejada sobre sus pupilas, que esta vez eran titiriteras y desbordantes de incredulidad. Sin embargo, aquello no era lo único reflejado, sino admiración era lo que extrañamente también se plasmaba sobre sus ojos posados hacia aquel hombre. No podía estar equivocada, pues difícilmente olvidaría aquella figura de aquel humano, aquel del quien falló al intentar devorar su alma, pues seguramente nunca olvidaría aquella noche antecedente y memorable. Ese es ese humano, dijo en su mente, pues aquella figura la recordaba muy bien, aquellos oscuros ojos y aquella cabellera negra fácilmente lo delataban. Todos miraron a aquel hombre, quien a primera vista de todos, parecía ser solo un humano cualquiera. Sin embargo aquello ahora estaba en duda, pues nunca antes un ser de las razas más débiles había hecho tal inesperada hazaña. ¿Quién eres tú, humano? Mirando ya al hombre vociferó, su forma de hacerlo parecía ser con superioridad, pues al parecer aquel semblante de asombro se había esfumado ya. No respondió, y seguidamente comenzó a levitar igualando la altura de donde posaban esos seres, acción que trajo más sorpresa, porque aquel supuesto humano era capaz de volar sin necesidad de utilizar alas. Pude ver lo que les hicieron a esos seres. Fue algo repugnante. Finalmente habló, y aquella mirada tan seria era arrojada sobre aquel arcángel quien lucía una notable apariencia de un niño. Un humano nunca podrá entender acciones de seres divinos como nosotros. Así que es mejor que te vayas de aquí si no quieres ser eliminado por entrometerte en nuestro trabajo. Con cierta confianza señaló al Son, aunque aquellas dudas emergidas dentro de la cabeza de Sariel, hacían dudar un poco al punto de casi cuestionar sus mismas palabras, pues aquello anteriormente acontecido, fue algo que realmente nunca se esperó. ¿Acaso no piensas responder? Entonces vete de aquí y deja de estorbar. Clamó, y solo esperó a que aquel hombre obedeciera, pero fue su sorpresa, una que también se escabulló sobre los demás, al mirar cómo aquel humano no se movió. El silencio retomó el lugar por unos instantes, y cuando finalizaron, palabras fue lo que escucharon. No sé qué problemas tengan entre ustedes, pero con esto no van a solucionar nada.
Solo soy alguien que está en busca de respuestas. Y me gustaría saber qué es este lugar. Fueron sus palabras, palabras que no tenían sentido ante aquellos seres, y que también se volvían a una sin importancia. ¿Qué dices? ¿Estás jugando conmigo? Un semblante mesurado se dibujó sobre su rostro, porque aquellas palabras ante la percepción de aquel arcángel, y que seguramente también para los demonios, eran palabras que llegaban a ser ofensivas, como si aquel hombre solo estuviera jugando con aquellas. Humano. Es mejor que te largues de aquí. Este no es momento para juegos absurdos. Ahora estoy furiosa y no estoy para bromas sin sentido, que incluso tomaré tu vida como la de estos malditos si sigues permaneciendo aquí. Cansada clamó, pues aquella furia aún desbordaba sobre su torso, que un simple humano no detendría a aquella ira de venganza emergida de lo más profundo de su ser. Vamos. No tienen por qué seguir con esto, dijo una vez que sus oscuros ojos apuntaron hacia la dueña de aquellas declaraciones. Aquellas palabras parecían volverse cada vez más fastidiosas para todos, cansancio solo se podría mirar en aquellas pupilas de aquellos dos arcángeles ya hartos del Saiyajin. Te lo advertimos. Solo dijo aquello, y en ese instante un potente golpe chocó contra el rostro del Saiyajin, uno que hizo que saliera expulsado contra el suelo y que al ser impactado fino polvo fue levantado cubriendo a aquel hombre. Después de eso aquel ser con apariencia de niño solo creó nuevamente un círculo de luz entre su mano y sin dudar, lanzó aquel poder hacia donde aquel humano había sido mandado. Solo pudieron mirar crecer aquella gran cortina de polvo, el cual cubrió gran parte del lugar cuando aquel extraño círculo dio de lleno en ese sitio. ¿Acaso acaba de morir? Cuestión que surgió sobre la mente de Meláscula, solo posaba aquellos orbes con una notable sorpresa, además que intriga era lo que también se miraba en su aspecto. ¿Qué fue lo que hiciste, Sariel? La voz de aquella albina se hizo presente, miraba con preocupación y sorpresa hacia esa dirección. No era necesario que acabaras con su vida. Prosiguió con sus palabras, mientras permanecía paralizada por lo antes acontecido. No se preocupe, señorita Elizabeth. Ahora se encuentra descansando sobre la eternidad. Con palabras serenas respondió ante la diosa albina, quien miraba a Sariel y a Tarmiel con un semblante mesurado que a la vez reflejaba con enojo. Tienes razón. He vivido una eternidad. Pero que yo lo llame solo para descansar, no lo creo. Sorprendidos mirando hacia aquel sitio, lugar en donde supuestamente aquel humano había perecido, segundos después el difuso polvo se desvaneció, y aquella silueta solo mostraba un cuerpo con rasguños y algunas heridas, no obstante, eran heridas que para la experiencia que tenía aquel Saiyajin en batallas, no eran nada en comparación a las de anteriores ocasiones. Moraron aquellas palabras con estupor, una vez más aquel humano había superado sus expectativas, que incluso llamarlo de esa manera, se tornaba dudoso. No quiero problemas con nadie de ustedes. Pero si siguen con esa actitud, me veré obligado a defenderme. Nuevamente sus pies dejaron de tocar el suelo, mientras que todos sin excepción alguna, no podían evitar mirar a aquel extraño hombre quien ascendía por segunda vez hacia las alturas. Deberían apoyarse entre todos ustedes. Posibles amenazas fuera de este planeta, podrían poner en peligro su mundo algún día. Con algo de enojo dijo tales palabras, pues aquello dicho, era algo que había aprendido hace mucho tiempo, además de que amargos recuerdos que seguramente serían imborrables invadieron su memoria, imágenes de aquel ser quien destruyó su mundo, además de que algo igual o quizá más importante también se le había sido arrebatado, algo, o tal vez alguien, aquella extraña sensación al parecer aún persistía sobre su sentir. ¿Qué estás diciendo? Ya me cansé de ti, humano. Con enfado dijo aquellas palabras, y se abalanzó sobre aquel peli negro, dando una infinidad de golpes, golpes que con sus antebrazos Goku bloqueaba mientras con fuerza era obligado a retroceder. Por favor, para. Con un fuerte grito, Elizabeth intentó llamar la atención, quería detener toda violencia posible, además de que la preocupación hecha presente hacia ese humano, le invadía en ese momento. A pesar de eso, aquel intento solo fue en vano,
pues aquella rubia seguía lanzando veloces golpes, unos que al aumentar cada vez más la cantidad, parecían volverse mucho más intensos y poderosos. Todos mantenían fija su atención sobre aquellos dos, las sorpresas no dejaban de llegar, pues contener aquellos fuertes golpes no era algo que un simple humano pudiese hacer. El último golpe y el que parecía ser el más poderoso de todos, se preparaba para dar de lleno y sin duda alguna para acabar con aquel pelinegro, quien solo sintió un poderoso puño con una increíble fuerza golpear sus brazos, cosa que generó un fuerte estruendo y hizo que aquel Saiyajin solo retrocediera unos cuantos metros hacia atrás. Enojada respiraba algo acelerada, mientras posaba su furiosa mirada hacia el extraño hombre, aquello para asegurarse de haberlo eliminado. Por pequeños destellos una sonrisa de satisfacción vistió aquel rostro, una que repentinamente cambió a de sorpresa, pues al evaporarse el polvo generado por tan potentes golpes, pudo mirar en ese lugar aquel hombre sin daño aparente, mientras permanecía con sus brazos cubriendo su cuerpo y rostro. ¿Pero cómo? Solo dijo aquello, pues en ese momento, pudo mirar cómo su cuerpo había sido partido por la mitad, acción generada por el mandamiento de la verdad. Ya me había cansado de ese humano. Burlonamente añadió tales palabras, sin embargo aquella actitud no duró mucho, pues como si de una mera ilusión se tratase, aquella figura cortada en dos desapareció al instante, para después solo sentir una fuerte patada sobre su cuello, golpe que hizo salir expulsado a Galanda a una velocidad impresionante. El aspecto escéptico se introdujo en todos, las sorpresas no fueron las excepciones, además de que esta vez, la curiosidad también hizo acto de presencia. ¡Qué extraño! Ese golpe pareció ser uno tan débil. Aquel demonio de cabellos púrpuras decidió hablar, pues aquello que sucedía frente a sus ojos no era normal, era verdad que habían humanos con niveles de poder considerablemente altos, y si bien aún así eran niveles insignificantes para ellos, este supuesto humano que tenían a su frente, fácilmente superaba con creces aquellos niveles de poder. Sin embargo, fue capaz de expulsar a Galanda a una increíble velocidad. Le siguió aquella pelirrosa, no podía evitar estar asombrada, pues así era como sus ojos repletos de oscuridad posaban hacia la dirección en donde aquel mandamiento había sido arrojado, aunque asombro no era lo único hecho presente, sino una curiosidad por saber quién era aquel hombre, ahora también era derramada sobre ella. Vaya. Por lo visto no eres un simple humano. Pues debo admitir que tienes habilidades que llaman mi atención. Sin embargo, los juegos terminaron, ahora mismo te haré parte con la eternidad, y esta vez sí será para descansar. Dejó en claro aquel arcángel, solo dibujó una retante sonrisa y junto con ella, vastas y pequeñas luminiscencias con formas irregulares emergieron sobre Sariel, al igual que Tarmiel, quien había hecho los mismos movimientos que aquel peli azul, eran pequeñas formas que efímeros segundos después, fueron dirigidas hacia el Son, quien con pequeñas esferas de energía hizo colisionarlas. Repentinamente pudo sentir una presencia a su costado, las difusas cortinas de humo opacaron su visión, aunque no es que fuese un problema, pues a una gran velocidad se coló por detrás de Sariel, quien tarde reaccionó y por consiguiente no pudo evitar bloquear o esquivar un fuerte puño que con fuerza que no era de un simple humano, fue clavado sobre su estómago, y seguidamente un fuerte golpe de martillo lo hizo estrellarse contra el duro suelo haciendo un cráter algo profundo, y después un centello de energía fue colisionado dentro de las cortinas de humo, en donde aquel otro arcángel descendió también hacia aquel suelo. Nuevamente el asombro pudo hacerse notar, ese humano había derribado a dos de los más poderosos arcángeles, algo que sin duda alguna era de admirar. Derieri. Llamó aquel nombre, con la intención de detener al demonio, quien al parecer estaba a punto de atacar nuevamente a aquel extraño hombre, no obstante paró en seco al escuchar aquella voz de su compañero. Deja que ese humano se haga cargo de ellos. Por lo que veo puede mantener una pelea contra los dos. Eso es interesante. Aquel hijo menor del rey demonio por fin hizo notar su presencia, todo este tiempo solo se había limitado a observar, además de que aquel supuesto humano sin darse cuenta, les estaba beneficiando, pues al final de todo, él solo quería a aquel traidor de su misma sangre. Derieri posó su mirada sobre Monspeet, cuando aquellas palabras finalizaron, parecía querer saber la opinión de su compañero más cercano de todos.
Estoy de acuerdo. No hay necesidad de pelear con él. Ya no lo encontraremos un día de estos, si es que consigue sobrevivir ante esos arcángeles. Intentando calmar a la rubia se dirigió, algo que funcionó, pues sus palabras parecían causar efectos positivos en ella. Ahora su torso se miraba relajado, aquel demonio era el único quien lograba tal acción sobre aquella demonio, o al menos eso era lo que aquel repentino cambio de humor delataba, que por otra parte del quien tendría que vengarse debía ser de Ludociel. Una vez tranquilizada solo se posó a un costado de su compañero. Maldito. Con aquella palabra salió volando con un notable enfado, y a simple vista con heridas y rasguños sobre su rostro y su vestimenta. ¿Cómo te atreves a tocarme? Clamó señalando al Son, el enojo era evidente, aunque de una forma rápida sus heridas y rasguños desaparecieron al instante, cosa que causó algo de sorpresa en Goku. Así que puedes sanar tus heridas. Eso es increíble. Dibujando una sonrisa lo halagó. En ese momento, aquel otro arcángel se incorporó, también lucía un semblante molesto, sin embargo parecía no hablar mucho. En ese momento, una voz bastante conocida por todos, resonó sobre los cielos, parecía que finalmente aquel ser se haría presente en aquel lugar. ¿Por qué pierden el tiempo con un simple humano? Una cuestión que parecía ser dirigida para Sariel y Tarmiel, fue lo que rozó sus oídos, y después la familiar figura del quien se hacía llamar Ludociel, ahora era visible para cualquiera que estuviese ahí. Veo que nuestro plan no ha salido como lo esperamos. Incluso fue arruinado por un humano. Con un semblante sereno parcial parecía mirar al Saiyajin, mientras sus palabras eran moradas por todos sin excepción. Ludociel. Pronunció aquel nombre algo sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Añadió seriamente aquella cuestión, pues al parecer que él estuviese ahí, no era parte del plan acordado. Goku solo miraba intrigado, pues aquel mundo parecía ser muy diferente a lo conocía. Otro día la raza de los demonios caerá. Ahora la deidad suprema ha ordenado a todos regresar. Fueron palabras que causó molestia en Sariel, pues al parecer sus planes no serían terminados al final de todo. Ludociel solo posaba su mirada hacia Goku, como si aquel Saiyajin hubiese llamado su atención, sin embargo aún así se dirigía hacia él como un simple humano. Señorita Elizabeth. Clamó el nombre de la albina sin apartar la mirada del Son. También usted debe regresar con nosotros al reino celestial. Terminó y solo espero a los 3 miembros de su clan, se posaran a su lado, y una vez hecho esto, solo desaparecieron en una luz brillante. El silencio se dispersó sobre el ambiente, uno que fue roto por aquel demonio de cabellos oscuros. ¿Quién eres? Indagó con aquella cuestión, cosa que llamó su atención, y por otra parte la intriga de la dama de cabellera rosa también fue atraída, la notable curiosidad por saber de él, era lo que vencía sobre ella. Miró sus ojos oscuros como los suyos, sin embargo solo silencio pudo ser dado por el Saiyajin, pues al parecer algo más había llamado su atención en un instante. Siento presencias hostiles en el pueblo de ese anciano, dijo en su mente, y siguió concentrados en aquellas energías oscuras. Son más grandes que la de ese demonio rojo. Miró hacia una dirección, y mostró una expresión algo molesta, lo cual fue notado por los mandamientos, pero algo que en verdad terminó por preocuparlos, fue como desapareció ante sus ojos, como si solo se hubiese esfumado dejó aquella ausencia, pues no parecía haber dejado indicios de su extraña presencia. ¿Pero qué hizo? ¿A dónde fue? Incrédula siguió mirando sobre el lugar, en verdad habían subestimado a aquel nombrado como un simple humano. No lo sé. Pero espero y no sea un obstáculo en nuestro camino, dijo con un tono serio, pues aunque tuviese mucha confianza en su poder y habilidades, muy en el fondo sentía que no deberían de tomar a aquel sujeto a la ligera. Busquen a Galand, y retirémonos de aquí. Las presencias que antes se sentían han desaparecido, ya no tenemos nada que hacer en este lugar. Terminó, y solo permaneció observando hacia las lejanías de la nada. Los fuertes vientos de la fría noche, golpeaban con fuerza los pueblos de Britania, al parecer algo rutinario en aquellos períodos donde el cálido sol suele dormir, pues la ausencia de sus finos rayos suelen estar ausentes.
En uno más de aquellos pueblos, el ambiente sereno de hace unos minutos, ahora se había mudado a uno de hostilidad. Los demonios que vagaban por aquellos senderos, desafortunadamente habían encontrado uno para dejar sobre él la devastadora destrucción que suelen dejar por su camino. Nuevamente aquel pequeño pueblo era amenazado por aquellas criaturas, y los pobladores de esa zona de nuevo se miraban obligados a luchar por su vida. Con grandes pasos se acercaban a una gran velocidad, los pequeños temblores se hacían más intensos junto con el pasar del tiempo, y el miedo a ello era cada vez más evidente, pues si tuviesen la elección de resguardarse sin duda alguna lo harían, sin embargo, sus vidas y familia dependían de ellos. El semblante hostil finalmente había abrigado su hogar, puesto a que aquellos dos demonios sobresalientes de un color grisiento como las mismas cenizas, habían llegado ya a la zona, acción que desencadenó más el pánico desbordante sobre los humanos, quienes sin opción permanecieron en posición para atacar. Cuando estos se posaron a unos pocos metros de ellos, una ostentosa oscuridad se creó poco a poco sobre sus grandes bocas, como un fuego oscuro como las mismas tinieblas, mismos que tenían la intención de privar sus vidas. Todos miraban con pavor sus grandes bocas, pues para ser sincero, no tenían oportunidades de salir ilesos ante aquellos gigantescos demonios, solo pudieron esperar sin poder hacer nada su inevitable final. Pero fue ahí donde una pequeña luz brillante opacó sus aspectos de terror mudándolos hacia uno de sorpresa, pues aquella resplandeciente luz crecía a un tamaño considerable, pues fue el mismo que se vio reflejado sobre sus pupilas agrandadas, salir con fuerza arropando por completo aquellas bestias evaporándolos por completo. Rápidamente cuando los espesos polvos de arena arrojados sobre las alturas se evaporaron junto a un pequeño silencio en donde por unos instantes reinó la sorpresa, aquellos cabellos tan peculiares fueron reconocidos por los pobladores, cosa que generó tranquilidad y seguridad. Es ese hombre. Un grito se escuchó donde la multitud de humanos, uno que expresaba felicidad y que al parecer contagió a los demás pobladores. Todos se acercaron para agradecer, pues gratitud, era lo que se ofrecía por parte de aquellos pobladores. En ese momento una mano tocó su hombro, cosa que hizo que el son se girara hacia aquel lugar, en donde pudo ver al anciano de aquella noche, y a su costado se miraba a aquella pequeña niña, quien con una sonrisa moraba al guerrero. Anciano. Es usted, con un semblante alegre dijo tales palabras. Y todo indica que nuevamente gracias a ti chico, así respondió, no obstante, miraron como aquel Saiyajin repentinamente cayó de rodillas, su aspecto parecía un poco agitado y las transparentes aunque pocas gotas de sudor corrieron por su frente. Solo se agachó rápidamente tocando la espalda de Goku, mientras todos miraban preocupados por lo que acontecía en ese instante. ¿Te encuentras bien, joven? Indagó preocupado hacia quien nuevamente se puso de pie. Estoy bien, solo es cansancio. Comentó aún manteniendo aquel semblante y prosiguió a decir algunas palabras. Ya debo irme. Fue agradable verlos de nuevo. Terminó, y dio una mirada a la pequeña, quien con extrañez también lo miraba, después solo desapareció del lugar perdiéndose por los confines de la oscura noche. En aquel lugar, ese en donde la anterior noche se resguardó, y ese mismo donde se encontró a solas con aquella extraña mujer, volvía a acompañar al Saiyajin, miraba sus manos titiriteras, y sus fuerzas parecía escasear por alguna extraña razón, al parecer aquel cuerpo que parecía haber nacido apenas ayer, no soportaba aquella cantidad de poder que fue obligado a utilizar contra aquellos arcángeles, sin embargo, parecía adaptarse poco a poco a esos niveles de poder. Cayó sobre las hierbas del bosque, el repentino cansancio podía sentirlo derramarse sobre su cuerpo, y sus brazos palpitantes por el peso de su torso fueron vencidos, para solo quedar tumbado mientras poco a poco se extraviaba en un sueño profundo, no obstante logró escuchar extraños ruidos por sus alrededores, bullicios resonantes entre las verdes hierbas, unos que se volvían cada vez más difusos como si todo sonido de disipase como si de un vacío se tratase, pues aquel sueño había vencido ya al guerrero Saiyajin.